Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La prostituta y la novia. Vamos a mirar a quienes representan estas dos palabras que están personificando en la historia a alguien. Y cómo podemos entonces ver históricamente la revelación de tanto la prostituta, la gran ramera, la gran Babilonia y la novia, preparada para su esposo, la nueva Jerusalén que vi descender del cielo. Entonces espero en unos breves minutos compartir, tal vez un poco del punto de vista teológico y cómo se miran estos libros de una forma escatológica, mirando como que estos libros apocalípticos o estas enseñanzas apocalípticas, tanto de Apocalipsis capítulo 17 y 18, donde habla de la gran prostituta o la prostituta, y el capítulo 18 nos habla de la gran Babilonia. Y entonces ya del capítulo 19 en adelante, el capítulo 20-21, donde nos habla de la novia vestida para su esposo y nos habla de la nueva Jerusalén. Y es como decir, nos está hablando de dos ciudades. Para conocer esto de un punto de vista teológico, de un punto de vista tal vez de la tradición de fe, pues cuando miramos el lenguaje que está utilizando, es un lenguaje tanto simbólico, pero por la relevancia de la audiencia. Y cuando digo eso me refiero a que esto no fue escrito para nosotros, que estamos 2000 años, como decir, en el futuro. Esto fue escrito para unas personas en el pasado que en el contexto histórico del primer siglo sufrieron gran destrucción, persecución y calamidades por los suyos mismos y por los romanos. El libro de Apocalipsis surge como una revelación para motivar a aquellos en ese tiempo trágico de calamidad, de persecución, que el mismo Jesús, según el sermón, no el sermón, pero lo que llamamos, según Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13, se llama el discurso de los olivos, donde se reconocen como un lenguaje apocalíptico cuando Jesús le contestó a los discípulos diciéndoles: todas estas cosas sucederán. Habrán algunos que verán al Hijo del Hombre venir en poder y gloria en las nubes del cielo antes de que muera. Y vemos entonces cómo históricamente todo eso se cumplió. Por eso nosotros en nuestro presente estar conscientes de la relevancia de la audiencia, para quiénes y en qué tiempo, en qué contexto esta librería se escribió. Entonces, miremos el pasado para entender este tipo de lenguaje y por qué utiliza esta palabra tan fuerte, la prostituta, y a quién se refería. Cuando miramos en la historia la vida de Jesús, desde que Él comenzó, Él vino a su pueblo, a los israelitas. Él vino y vemos las historias en el área de Jerusalén, en el área del templo. A esos ciudadanos en el primer siglo, a esa ciudad. Y vemos cómo a través de los evangelios, si tomamos un evangelio, nos cuenta la historia del proceso de la vida de Jesús y cómo Él a través de su ministerio
compartió, como vemos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, vemos el tipo de nuevas enseñanzas que él vino a traer. Él dijo, yo no vine a abolir la ley, a rechazarla ni nada de eso. Yo vine a cumplirla. Y después comenzó a compartir unas verdades sobrenaturales. La ley establecía esto, mas yo os digo esto, mas yo un nuevo mandamiento os doy: ama a tus enemigos. Y vemos esa serie de enseñanzas que Jesús vino a compartir. A la misma vez, vemos la realidad espiritual de esta historia. La historia que está compartiendo un principio y verdad universal, histórica de toda la humanidad. Y es lo que a través de las Escrituras nos revela como la luz y las tinieblas. En otras palabras, como Cristo contra el diablo. En otras palabras, como el espíritu del hombre vivificado por el reino de Dios y su justicia contra el espíritu del hombre encadenado, arraigado a su egoísta manera de vivir, lo que la Biblia llama su carne, su viejo hombre o su naturaleza muerta. Y a eso es lo que espiritualmente estos evangelios, como buena noticia, nos revelan. Y asimismo históricamente sucedió con la iglesia del primer siglo, con los ciudadanos del primer siglo de Jerusalén, cuando vino Jesús y les manifestó una forma sobrenatural para que vivieran. Y vemos unos que en su proceso fueron asimilando, entendiendo, escuchando, siguiendo a Jesús, y vemos cómo sus vidas fueron transformadas. Pero a la misma vez vemos el rechazo. Vemos tanto la audiencia, vemos tanto como fariseos, saduceos, vemos diferentes personajes como un Judas, que por diferentes razones buscaron escuchar más esa voz egoísta interna, esa oscuridad. Buscaron más satisfacer sus deseos personales, su agenda, su ambición, su motivación. ¿Ves? La luz vino al mundo que estaba en tinieblas. Y la luz iluminó a algunos, pero no a todos. Y aquí entonces en Apocalipsis capítulo 17 en adelante nos está revelando lo que sucedió en la historia con esta gran ciudad. Y cómo de esa gran ciudad, Jerusalén, salieron dos diferentes personas. Salieron, como decir, dos diferentes ciudades. Salieron dos diferentes realidades. Vemos cómo a través del rechazo de Jesús, vemos en una ocasión cuando ya los fariseos querían buscar cómo encarcelar, cómo matar, cómo sacar a Jesús, porque según los criterios de ellos, según su ambición, su vida egocéntrica, Jesús no era el Mesías que ellos esperaban, porque esperaban un líder político. Ellos querían destrozar a Roma y Jesús vino a decirle: ama a los romanos, y ellos no. Aquí vemos una realidad
espiritual universal. Jesús vino a los suyos con una mentalidad de Dios totalmente diferente a la de su cultura y su tradición. Por eso reconocía a que todos eran dignos de ser amados y respetados, tanto los samaritanos como los griegos gentiles, como los romanos, como los mismos fariseos, como los mismos saduceos, todos. Y así lo demostró. Y vemos entonces ese proceso de tanto unos naciendo de nuevo al espíritu de la vida, unos entrando por la puerta estrecha, unos siendo participantes de que reconocieron la perla de oro dentro de ellos. Encontraron el tesoro escondido del espíritu de este reino imperecedero que reside dentro del ser humano y que cambia la actitud que estaba en tinieblas, esa mentalidad egoísta y ese corazón de piedra que solo buscaba satisfacer y glorificarse a uno mismo. Ahora fueron renovados por el espíritu de la vida eterna, de la hermandad, de la justicia, de la paz, del amor, de la unión. Por eso reconocieron y tenían todas las cosas en común. Vemos esta genuina realidad que causó cambios y los cambios que demostraron una nueva mentalidad. La luz vino y alumbró, removió las tinieblas que estaban en algunos y esos entraron en la luz, siguieron viviendo por la justicia, por la nueva conciencia que ahora los había resucitado de la tumba donde se encontraba, de ese estado muerto espiritual que la Biblia nos habla como símbolo. Pero también vemos a aquellos ciudadanos del primer siglo de esta Jerusalén y gran ciudad cómo rechazaron a esa luz, porque prefirieron quedarse en sus tinieblas, en su vida egoísta. Y vemos cómo en el proceso los romanos, Pilato no quería matar, según la historia, ni encarcelar ni nada a Jesús. Pero los mismos judíos, ¡no!, buscándole culpa. Y viene Pilato y le dice, este es su rey. Él es el rey de los judíos. ¿Y qué ellos dijeron? Nosotros no tenemos solamente un rey. Y este rey es el César. Y vemos en la historia esa ciudad, refiriéndose a esos ciudadanos, según las historias del primer siglo, que habían y tenían una alianza escondida con Roma. Por eso vemos cómo, según las historias, el mismo Mateo era un recaudador de impuestos, uno que cobraba los taxes. ¿A quiénes? Para los romanos. Vemos muchos de estos líderes que tenían esa relación con los gentiles a escondidas, con los romanos. Y a esa es a quien se refiere en Apocalipsis capítulo 13, una bestia que salió de la tierra. Esa bestia que salió de la tierra se refería simbólicamente a esos ciudadanos judíos asociados al imperio romano, que querían entonces implementar lo que Roma era sobre los suyos, sobre la iglesia que estaba creciendo y a punto de dar a luz un hijo, como el capítulo 12 de Apocalipsis nos dice cuando nos habla de que vi una mujer vestida de blanco a punto de dar a luz a un hijo, simbólicamente refiriéndose a la iglesia, a esta novia, refiriéndose
a esta ciudad espiritual que desde el primer siglo, al ser iluminada por la luz del Evangelio de Cristo, el Espíritu eterno de la vida, entonces estaba dando a luz. Ese espíritu estaba como dolores de parto, sufriendo la agonía de este nacimiento por la persecución interna de esa ciudad, de esa Jerusalén, de aquellos judíos que no querían y que lo que querían era su reino político, como según sus historias del Viejo Testamento, tenían sus promesas de que vendría su Mesías, su Moisés político, su Salomón, su David, a conquistar las huestes romanas. Y por ende procuraron deshacerse de Jesús. Y cuando miramos esta historia, es una historia espiritual que nos revela mucho más. Porque en la historia nos habla de la vida de Jesús. Y Jesús representa a Cristo. Y yo sé que tal vez tú dirías, esto es algo, pues, ¿verdad? Esto es algo que yo sé, esto es algo que, pues claro, la Biblia lo enseña. Pero miremos esto espiritualmente de una forma de la historia. ¿Qué esto nos enseña? Cristo representa la justicia. Cristo representa la ley de vida eterna. Cristo representa la ley ética moral. Cristo representa el bien. Cuando vemos en la historia que el pueblo judeo hebreo del primer siglo está rechazando a Jesús y lo quieren crucificar, vemos cómo quieren crucificar al Hijo de Dios. Pues nosotros tendemos a visualizar, basado a cómo desde que nacimos nuestra religión nos ha condicionado a ver todas estas historias espirituales, pero de una forma literal. Visualizamos y siempre vemos en la cruz al Hijo de Dios crucificado y vemos a la figura de un hombre, y a ese hombre lo llamamos Jesús, el Hijo de Dios que fue crucificado. Y no estamos entendiendo la historia espiritual. Porque si Dios es espíritu, a través de la historia, la realidad de Dios es espiritual. Por ende, su Hijo, su unigénito Hijo es su misma esencia, el mismo espíritu. Por eso, a ese espíritu en estas historias, en estas parábolas que conocemos como evangelios, como la buena noticia de la revelación de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El unigénito Hijo del Padre Dios, rechazado por esta ciudad, rechazado por los ciudadanos del primer siglo, fue a Cristo que los rechazaron. Rechazaron al espíritu de la vida. Rechazaron dentro de sus conciencias y corazones al espíritu del bien. Rechazaron por su manera egocéntrica de vivir y por su idealismo, por su agenda, por sus ambiciones y objetivos de queremos gloria y poder, minimizar a otros seres humanos, y rechazaron dentro de ellos la hermandad, el amor, la paz. Y por sus leyes, mandamientos, justificaciones, entonces vamos a conquistar, en vez de con amor y respeto, con guerra. Y ahí vemos la realidad
espiritual que esta historia nos cuenta. La luz versus la oscuridad. El Espíritu de Dios en la mente de los hombres hacia lo justo, hacia lo ético, hacia lo moral, como ley de vida que procura la paz en la hermandad, en la sinceridad, en la honestidad. Y eso es lo que la luz se refiere, la verdad de la vida. Los seres que procuran la paz, la seguridad, la felicidad, el contentamiento, el gozo en la unión en el Espíritu. Y a través de esa mentalidad representan el reino de Dios. Representan esta ciudad santa que nació espiritualmente. Y vemos a los otros ciudadanos que quedaron en su oscuridad, en su egoísta manera de vivir, en su ambición y deseo, y por ende justificar lo que fuera, mentira, hipocresía, manipulaciones, apariencias, religiones a través de todo. Y vemos como en el capítulo 24 de Mateo, al igual que Lucas 21 y Marcos capítulo 13, vemos cómo Jesús les dijo, todo esto sucederá. Y una de las cosas es, su casa ha sido desolada. Su templo, su ciudad, es como decir, todo lo que para ustedes era prestigioso y contenía su estabilidad y su seguridad, su cielo y su tierra, su formalización y sistema sociopolítico, todo eso que para ustedes en un tiempo tenía peso y valor, ha sido desolado. Su templo es como decir, en otras palabras, hasta el Dios de su templo cogió la huilanga. Eso es un término cuando dice su casa ha sido desolada. Es un término que históricamente es como decir la deidad que se supone que habitara en ese templo se fue y ya no existe. Y por ende, como ya la deidad que tenía el poder del templo y de la ciudad ya no existe, ya se fue, pues entonces cualquiera puede venir a desolar, a destrozar o a hacer lo que quiera con la ciudad o con el templo, porque ya la deidad que contenía el poder no está. Pero cuando vemos, espiritualmente hablando, siempre estas historias se están refiriendo al templo donde la única deidad reside. Y por ende la casa que quedó desolada se está refiriendo a esta casa, a este templo. Al templo del ser humano, que cuando el ser humano dentro de sí mismo rechaza la luz, rechaza la vida, rechaza la justicia, rechaza el amor, rechaza el respeto, rechaza la paz, rechaza todo lo que Dios puede y ha representado a través de la historia como la realidad o ley de la vida justa, pura, perfecta. Y el hombre dentro de su templo, dentro de su mente, conciencia, rechaza toda esa luz, rechaza toda la verdad. Por vivir de acuerdo a su egoísta naturaleza. Por vivir de acuerdo a que mi paz y mi seguridad, mi estabilidad, mi gozo, mi satisfacción, mi todo se encuentra en los bienes materiales y en el mundo exterior. Cuando yo lo conquiste, cuando yo tenga esto, cuando yo sea rey, cuando yo tenga todo esto, entonces ahí estará nuestra paz y felicidad. La oscuridad, la casa desolada. La mentalidad que en esas tinieblas y en ese espíritu egocéntrico lo ha perdido todo.
Y en esa mentalidad, entonces, humanamente y naturalmente actúa y recibe las justas consecuencias de sus acciones. Y por eso vemos a través de la historia, a través del ministerio de Jesús, a través de el Nuevo Testamento y las historias del Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, vemos esa trayectoria, vemos esa ciudad que nació por el Espíritu de la vida, por la luz que los alumbró sus mentes y vinieron a ser la iglesia, vinieron a ser el templo, vinieron a ser la ciudad santa, vinieron a ser esa nueva Jerusalén espiritual que nació en un nuevo sentir y conciencia del Espíritu de Dios, del unigénito Hijo revivido, resucitado dentro de cada uno de ellos. Y vemos la prostituta. Vemos la gran Babilonia. Y fueron todos aquellos ciudadanos del primer siglo que prefirieron continuar viviendo conforme a su egoísta manera de vivir y rechazaron la luz, la vida y la verdad, de acuerdo a cómo estas historias nos están enseñando, hablándonos en Apocalipsis de los sucesos y acontecimientos que pasaron en el primer siglo. Y por eso vemos el severo lenguaje que Apocalipsis utiliza con la gran prostituta, utilizando lenguaje del Viejo Testamento. Cuando uno lee Isaías capítulo 1, verso 21, cuando uno lee Oseas capítulo 1, verso 2, capítulo 4, verso 10, y hay diferentes, y voy a dejar en las notas y comentarios una lista de diferentes versos, cómo está haciendo referencia, según las historias del Viejo Testamento, a la prostituta, refiriéndose a los israelitas de las historias del Viejo Testamento, cuando ellos desobedecieron, según las historias, a su Dios y se fueron tras otros dioses. Y ahí es como quien dice que está su prostitución. Y vemos que de acuerdo a las enseñanzas de las historias del Viejo Testamento, el Dios había establecido su pacto, sus promesas, y había establecido: si me obedecen, yo los bendeciré, como nos dice Levíticos capítulo 26 o Deuteronomio capítulo 28. Si me obedecen, estas son las bendiciones, pero si no me obedecen, juicio. Estas son las maldiciones. Cuando miramos en Apocalipsis capítulo 17 en adelante, vemos este mismo lenguaje figurativo, poético, que desde el Viejo Testamento. Y como les decía, si lo interpretamos de la forma de la tradición de fe, buscamos unificar que todas estas historias están hablando de una misma realidad. Cuando aquí comparto que no. Si miramos la realidad histórica y miramos cómo se está revelando en forma poética unas verdades espirituales que siempre entonces son útiles, son de beneficio en cada generación, tiempo y audiencia, como para nosotros 2000 años después, que todas estas enseñanzas, especialmente los evangelios del Nuevo Testamento, el cual es mi énfasis, mi enfoque a través de esta página Universidad Cristo, de compartir la revelación de Cristo a través de la historia, la revelación de Cristo a través de cómo el libro de Apocalipsis la comparte, y procurar entenderla
espiritualmente, naturalmente, para así como les sirvió a esa audiencia del primer siglo como esperanza en tiempos de calamidades, de dificultades, de persecución y aún de muerte. Pero tuvieron la esperanza y recibieron la revelación, el entendimiento. Y por eso vinieron a ser la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendió del cielo. Esta ciudad, como nos dice uno de los versos, que estaban vestidos con ropas blancas. Y nos dice que las ropas blancas, ¿qué representan? Representan las buenas acciones. Cuando entendemos todo este lenguaje figurativo, vemos en nuestro presente estas dos ciudades. Hoy en nuestro presente, la gran prostituta y la gran Babilonia sigue en marcha. Lamentablemente en nuestro contexto, ciudadanos deciden por vivir por su mentalidad oscura, su ignorancia, por su vida egoísta y egocéntrica, por su deseo, placeres, ambición, por entender y han sido condicionados a que su paz, su felicidad, su seguridad, su contentamiento está en la ilusión del mundo materialista, del mundo que ha convertido a seres humanos en consumidores. Y tu felicidad y contentamiento y estabilidad y seguridad va a ser mientras sigas siendo un buen consumidor, satisfaciendo los deseos por el mundo y la ilusión, estando en las tinieblas y estando en la esclavitud de ese mundo de fantasías. Por eso, como nos dicen, para lograr el sueño americano, no se puede estar despierto, porque quienes están despiertos no sueñan. Por eso, el sueño americano, logra el sueño americano. ¿Por qué? Porque estás durmiendo. La Biblia en la historia nos llama a estar sobrio, está alerta, está atento, está pendiente, sé activo, sé consciente de tu presente, que es lo único que tenemos. Y por eso se vive despierto. Vemos esa prostituta, esa Babilonia, vemos ese tipo de personas que a través de la historia rechazan el espíritu de la vida, de la justicia, de la hermandad, de la paz, del respeto, del servicio genuino, de la sinceridad, de la honestidad, de no violencia, de no mentir, de no ser hipócrita ni manipulativo, ni nada de eso, sino de vivir en rectitud. Vemos a esos que crucifican a Cristo, rechazan, ¿ves? Crucifican a Cristo en su Gólgota, en el lugar de la carabela, en su conciencia, en su mente, rechazando al dador de la vida, rechazando al unigénito Hijo de Dios, al Espíritu de verdad, por el cual vivir. Y por eso vemos la realidad de nuestro mundo en nuestro contexto. Vemos la naturaleza ambiciosa de seres humanos que viven así. Y uno se puede preguntar, ¿por qué el mundo? ¿Cuándo Dios vendrá? ¿O cuándo pasará esto, aquello y lo otro? Tal vez porque no entendemos la historia. En nuestro presente también somos esa novia. Somos esa ciudad santa. Somos esa iglesia, esa nueva Jerusalén que descendió del cielo. Simbólicamente hablando, refiriéndose a ese grupo de personas a través de la historia,
de la humanidad, porque estas historias no se pueden solamente limitar a las historias del Nuevo Testamento. Sí, nosotros las estamos interpretando porque eso es lo que nos ha influenciado. Pero cuando miramos la historia de la humanidad, por ser principios espirituales, la historia de la humanidad nos comparte la realidad de cómo seres humanos en diferentes tiempos, contextos, a través de diferentes lenguas, geografías alrededor del mundo, han vivido por la luz que los iluminó a vivir justo, a vivir por la ley de oro. Hey, no le hagas a aquel lo que no te gustaría que te hagan a ti. Ahí está todo. Amar al prójimo como se aman y se respetan a sí mismos. Ahí está todo. A través de la historia está esa novia, esa nueva Jerusalén, esa iglesia vestida de blanco. Y estas vestiduras representan sus buenas acciones. Y las buenas acciones son la manifestación de una iluminada conciencia. Iluminada por la verdad. Iluminada por todo lo que Dios representa y es la justicia, el amor, la paz, la verdad, la sinceridad, la pureza, la perfección, la no violencia y todo lo que diríamos que es la voluntad de Dios presente. Porque siempre presente es. Ahí está nuestra esperanza. Y ahí está nuestra gloria hoy. Así como la iglesia del primer siglo experimentaron tiempos difíciles, así nosotros en nuestro diario vivir y en nuestro futuro vamos a experimentar tiempos difíciles. Crezcamos entonces en la identidad de estas dos ciudades y procuremos vivir vestidos con vestiduras blancas. Tengamos nuestra esperanza en la justicia, en la paz, en la felicidad y crezcamos en nuestras conciencias de que nuestro Padre y nuestro reino es presente. Y ahí está nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro contentamiento, nuestra felicidad. Tengamos o no tengamos, nos suban la renta o no, la comida suban, vengan otras pandemias, perdamos los trabajos o diferentes situaciones. A la misma vez, todo depende de cómo veamos la vida. Para unos están locos de salir de aquí e irse para allá, para el cielo, porque identifican que este mundo está malo. Seamos los que vivimos en la luz de que vemos la perfección de Dios en todos y en todo. Y vuelvo y repito, ahí está nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro contentamiento, independientemente de lo que los hombres deseen hacer a través de sus sistemas y a través de sus agendas, que tarde o temprano nos influencian. Vivamos por la realidad del reino que contenemos interno. Y ahí somos la representación de esta gran ciudad celestial, vestida de lino fino.
la iglesia. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.